ese premaxilar de ese bovino no tiene incisivos, no tiene alvéolos dentarios para los incisivos. Entonces se dice, en los bovinos no hay incisivos superiores. ¿Sí? Y entonces vemos la diferencia que se da. Esto es un accidente en una escotadura que hay en ese premaxilar del bovino, pero no vamos a enredarnos. Cuando se habla de digestivo, entonces ahí sí hablamos de un rodete dentario que hay aquí en la parte superior, reemplazando esos dientes incisivos superiores que no hay. Pero su inquietud es, lo dijimos allá, no hay incisivos, alvéolos dentarios en los huesos premaxilares del bovino. Entonces, a diferencia del equino, este es todo el hueso frontal, pues, frontal. Todo este es el hueso frontal. ¿Por dónde? Mire, es del lado derecho, y aquí, todo esto, hasta acá, ¿sí? No. En cambio, observe que en este equino, mire, es aquí nada más. Aquí debía de estar el punto de articulación, se osificó. Y el de osteotín tiene aquí por la mitad. Y están los parietales. En cambio, este pobre bovino tuvo que mandar los parietales por allá atrás. Y entonces los tengo aquí, ahí donde... miren, son estos. Y son muy pequeños. Porque ya este grande es el occipital. Mire este mechón aquí que hay, es parte del ligamento nucal que viene y se le pega en la protuberancia occipital externa, ¿sí? Esto era un cordón, ¿sí? Y entonces, como lo enterraron y eso, entonces aquí no alcanzó a dañar, se puede decir que me quedaron esos hilitos ahí. ¿Sabes? Ese un ligamento que iba por encima de esas vértebras cervicales y va hasta el sacro, es el ligamento nucal, que se llama primero el ligamento nucal acá, y cuando llega hasta la cruz cambia de nombre al ligamento supraespinoso. Pero entonces lo que quiero que se tenga es ese detalle, ya que se ve ese pedacito del ligamento que está ahí pegado en la protuberancia occipital externa de ese hueso occipital. La primera vértebra cervical, el atlas. Lo estoy colocando entonces, lo tenía mirándome de frente, pero yo no soy el que necesita verlo, entonces esta es la parte anterior. Por lo tanto, y entonces dijimos, es diferente a una vértebra típica y por eso la llamamos atípica, porque está constituida por un anillo óseo y dos alas. Y entonces en la parte anterior me va a presentar una fosa, y le dimos el nombre de fosa articular. Y ya hemos visto más de una vez cómo es para articular con los dos cóndilos del occipital, ¿sí? En la parte posterior, entonces hablamos de una fosa odontoides, u odontoidea, como quiera decirle, para recibir esa apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, el axis. ¿No? ¿Sí? Yo sé cuánto es el espacio que hace rato mencionamos que queda entre atlas y axis. Ese hueso atlas igualmente dijimos que nos va a presentar un agujero intervertebral entre las vértebras. Observe que aquí me quedaría un espacio entre atlas y axis, ¿sí? Pero entre axis atlas y occipital no hay orificio. Por lo tanto, el primer par de nervio espinal que debería de salir entre el occipital y el atlas, como no lo puede hacer por ahí, entonces Natura le colocó a este hueso atlas este agujero
se daña más el tendinón y me daña ¿qué voy a decir? Entonces, ¿qué va a hacer? Como no puedo salir por aquí ese nervio, entonces lo que hace es que me sale por ese agujero del atlas. Y entonces le dieron el nombre de agujero intervertebral, cuando él en realidad no está entre vértebras. Pero porque como sale por ahí el nervio, entonces le dieron el nombre. Y dijimos, a diferencia... ¿Me levanta ese atlas, por favor? Eso que señaló él me va a presentar agujero intervertebral, ese de bovino. Pero observen que no hay este agujero alado, solamente en este equino va a haber ese agujero alado, ¿sí? Un accidente que mencionamos también en un momento dado. Esas alas, en su cara dorsal, es lisa, pero observan que en la cara ventral hay una fosa. Por eso llamamos las fosas atlánticas, ¿sí? Esa parte. Y que dijimos, y por allá más adelante vamos a decir que unas estructuras que se me van a iniciar desde esa fosa atlántica, es la razón por la cual menciono ese accidente. ¿Estamos? Fueron, creo que, los únicos detalles que mencionamos de esa primera vértebra cervical, el atlas. El axis, la segunda, entonces va a ser una vértebra atípica en su parte anterior, o sea, la parte anterior, porque a diferencia de una vértebra típica, que su parte anterior simplemente debería de ser convexa para articular con la parte cóncava posterior de la vértebra que está por delante. Entonces este axis me presenta esta apófisis y le dimos el nombre de apófisis odontoides. Cuando estuvimos en la clase dije, como tenía una imagen así del lateral, ¿sí? Alrededor de esa apófisis odontoides hay una superficie articular, ¿sí? Y observan cómo este hueso atlas me va a presentar la fosa odontoides para la apófisis odontoides del axis y estas superficies articulares para articular con esa superficie articular que hay alrededor de la apófisis odontoides en el axis, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? Porque si los movimientos de cabeza del animal, de flexión, de extensión, de giro a la derecha o giro a la izquierda, se dan por movimiento entre el occipital y el atlas. Pero el movimiento de giro de la cabeza en el animal, de esta forma, lo hace es por la articulación la articulación entre atlas y axis. Se me sacó el nombre cuando no nos dice, entre atlas y axis. Entonces es la razón por la que presenta esa superficie así. Entonces cuando hablemos de artrología, volveremos a comentar ese detalle. Bueno. La tercera vértebra cervical, más allá. Ricardo no se para. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Van a ser vértebras típicas que representan el cuerpo. Ahí donde estoy cogiendo, que tiene una parte anterior convexa y una parte posterior cóncava. ¿Sí? Me va a presentar un arco para formarse el agujero vertebral y me va a presentar una apófisis espinosa y me va a presentar apófisis transversal, ¿sí? Y esa vértebra cervical, una condición especial, me va a presentar un agujero transverso, ¿sí? Que por lo tanto, observan que todas las cervicales tienen a eso agujero transverso. Entonces yo puedo, al juntarlas, formo un canal transverso. Y dijimos, por allí vamos a llevar, cuando veamos angiología, vamos a llevar una arteria bien importante en la irrigación del cuello, a través o a lo largo
de ese trasero, de ese canal trasero. Las vértebras torácicas, todas, permítame una así, por favor, una torácica, esa puede ser. La misma condición, un cuerpo con una parte anterior convexa y posterior cóncava. Apófisis espinosa y apófisis transversa. Pero la apófisis transversa es muy pequeñita, ¿sí? No son, fíjese que las de las cervicales se dan más anchas. Y con un detalle, y es que esas apófisis transversas me van a presentar superficie articular aquí donde estoy poniendo mi dedo, ¿sí? Me va a presentar superficie articular aquí donde estoy poniendo el dedo, ¿sí? Y superficie articular aquí, o sea, tres puntos de articulación, y es porque me va a articular con otra vértebra y con una costilla. ¿Recuerdan que entonces dijimos? Esa costilla nos permite una de esas costillas. Articula, y aunque no hayamos visto todavía articulación, pero vayamos enseñándonos a decirlo así. Entonces, este hueso plano, curvo, como dijo alguno en el momento que dije que podíamos decirle que era plano y largo, y entonces le adicionó y curvo, exactamente. En esta extremidad superior, que la llamamos extremidad articular, me va a presentar cabeza y conducta. El tubérculo, perdón. Bien. El tubérculo. ¿Y qué hay? Que esa cabeza me articula con una vértebra torácica y el tubérculo con otra, con la inmediatamente seguida. ¿Sí? Por lo tanto, entonces se resume todas las costillas, digámoslo así, no nos preocupemos por eso, que ya menos la primera y la última acá. Todas las costillas me van a articular en su extremidad proximal o superior, hasta ahora sabemos que es superior, con dos vértebras torácicas adyacentes.